Buenas tardes, mis apreciados. Saludo caluroso y deseamos que a través de estas cortas reflexiones podamos encontrar ese canal de sanidad, de paz, de armonía. Recuerden que estamos viendo esta temática acerca de cómo los pensamientos influyen en mi comportamiento y por eso muchas enfermedades se somatizan. Vamos a ver la cuarta parte de esta serie, porque ya nos estamos acercando cómo la nutrición funcional nos va a ayudar a tener una influencia más, es decir, más fuerte, más personalizada acerca de ese control de mi pensamiento y de mi comportamiento. Vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Señor, rogamos tu compañía y permítenos seguir aprendiendo a tener control sobre nuestros pensamientos. Si logramos esto, Señor, nuestro comportamiento va a ser el que tú anhelas. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta cuarta parte vamos a ver cómo la alimentación influye en el tipo de pensamiento que ingresa y por ende el tipo de comportamiento. Y la primera pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿qué es lo que estás comiendo que está generando pensamientos negativos? Negativos, pensamientos atroces, como en otras personas, cuando van a hacer algo ilícito, algo malo. ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué fue lo que comió antes de ir a hurtar, de ir a violentar, de ir a matar? Recuerde, somos lo que comemos. Y dependiendo de la calidad del alimento, depende de la calidad de sangre. Si hay buen alimento, hay buena sangre. Si hay buena sangre, hay salud. Si hay salud, hay bienestar. Si hay bienestar, hay longevidad. Somos el fruto de lo que comemos. Decidir nuestra alimentación debe ser parte importante de nuestra rutina diaria. No la podemos dejar al azar. No es verdad que cuando te da hambre te pones irritable y te da hasta dolor de cabeza y mal genio. O que después de una comida muy abundante te sientes somnoliento, pesado, incluso con dificultad para pensar y articular una conversación asertiva. Pues nuestro organismo necesita de las propiedades de los alimentos para evitar consecuencias en el presente y en el futuro. La comida es nuestro motor y lo podemos fundir neuronalmente hablando. Tan solo en estado de reposo, el cerebro requiere de casi el 30% de la energía que gastamos al día. Así que dime qué comes y te diré cómo te comportas. O sea, el comportamiento está asociado directamente con lo que comemos. Por eso la importancia de elegir nuestra alimentación de una manera asertiva. Porque va a afectar inclusive desde el vientre de lo que se alimente la mamá, y por eso hablamos de las influencias prenatales. Porque depende de lo que coma la mamá, pues ese niño se alimenta. Si la mamá consume alimentos que inmunodeprimen el sistema, pues el sistema inmunológico de ese niño va a ser débil. Hay alimentos que le podríamos llamar el binomio. Alimentos que nos dan calma, tranquilidad, paz, o alimentos que producen unos comportamientos excitables. Mantenemos excitados, molestos, irritados, fastidiados, con ganas de pelear, con ganas de reclamar. Pero también hay alimentos que nos dan paz, que nos dan tranquilidad.
Por eso debemos de saber elegir nuestro alimento. Y dependiendo, si nos regresamos desde que estábamos en el vientre, entonces, de hecho, los primeros 2 años de vida de nuestro cerebro, básicamente, en estos 2 primeros años duplica su tamaño por el tipo de alimentación que tengamos. Para los 10 años de edad, las conexiones neuronales llegan incluso a superar las de un adulto, dependiendo de lo que comamos. De adultos decidimos saltarnos el desayuno, dizque por falta de tiempo, pero desayunar o no desayunar se puede volver en un tema fundamental a la hora de analizar la habilidad y rapidez para resolver problemas en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra familia, y con qué motivación vamos a realizar las actividades del día a día. Incluso nuestra capacidad para relajarnos, para descansar, que son funciones determinantes para que nuestro cerebro pueda hacer bien su trabajo. Dependiendo lo que coma, es mi comportamiento. Dependiendo lo que coma, así ingresan los pensamientos. Si tengo control sobre lo que como, voy a tener control sobre lo que pienso y por ende sobre mi comportamiento. Y miremos eso en el libro de Hechos, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27 y versículo 34. Miremos lo que dice el apóstol San Pablo. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun así ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es muy importante lo que comamos. Y dependiendo de esos sustratos que ingresan a nuestro ser, de eso se va a nutrir el cerebro. Más adelante vamos a ver cómo esa comida chatarra, refinada, industrializada, ultraprocesada, rica en aceites nitrogenados, en grasas saturadas, afectan nuestro comportamiento. Y lógico, recuerden que mi comportamiento se debió a un pensamiento. Dependiendo del tipo de comida, es mi comportamiento. Muy diferente cuando mi alimentación está basada en lo que dice Génesis 1:29, frutas frescas, verduras frescas, cereales integrales, leguminosas, oleaginosas, tubérculos. Y es sorprendente que después del pecado de nuestros primeros padres, allá en Génesis capítulo 3 y versículo 18, el Señor no cambia la dieta, no modifica la dieta, la integra. Y ahí en Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá, hierbas del campo comerás. El Señor introduce una nueva línea de hortalizas, de vegetales, de plantas, para garantizar que nuestro cerebro, nuestro comportamiento sea noble, loable. Es muy importante que seamos conscientes de ello, porque de ello va a depender nuestra salud emocional. Cuando mantenemos muy estresados, no tenemos un sueño renovador, reparador, restaurador, se van a multiplicar la necesidad de muchos nutrientes para garantizar esa paz interior. Niveles de estrés alto, con falta de sueño, va a generar que el cerebro tenga más necesidad de nutrientes. Y si no se los damos, se va a afectar nuestro comportamiento. Estudios demuestran que la combinación de pobreza nutricional, podríamos llamar deficiencia de nutrientes, deficiencia nutricional. Entonces, cuando se combina esa pobreza nutricional con el estrés emocional,
Y hábitos como el de fumar, como el de tomar alcohol, como el de llevar una vida sedentaria, propician mayor incidencia de desórdenes de conducta como la violencia que hoy se vive en las familias. Hiperactividad. La mayoría de los niños hoy son hiperactivos. Inténtele quitar el celular. Inténtele quitar el celular a un niño y va a ver el berrinche que forma. Inténtele quitar la Coca-Cola. Inténtele quitar todos esos alimentos de bolsa y va a ver el comportamiento que él manifiesta. Entonces, cuando yo estoy estresado, cuando no duermo bien y no le doy los nutrientes necesarios a mi cuerpo, entonces él se enfrenta a un estrés emocional. Y sumado a ese estrés emocional, entonces somos fumadores pasivos, llevamos una vida sedentaria, entonces se van a manifestar ciertos desórdenes de conducta, como la violencia, la hiperactividad, la depresión, estados migrañosos, estados de ansiedad, pérdida de la memoria. Y por ello las modificaciones positivas que hagamos a la alimentación diaria en la familia podrán mejorar tanto la actividad cerebral como el comportamiento y el desarrollo social de una persona. Es muy importante. Dime qué comes, te diré qué tienes. Es muy importante que tengamos eso en mente. ¿Cómo podemos empezar? Y es el tema que a través del quinto y sexto tópico vamos a darle la parte práctica acerca de cómo la alimentación va a mejorar mi comportamiento y cómo va a permitir que haya un buen filtro sobre los pensamientos. Depende del alimento, yo puedo tener un buen filtro para el pensamiento y voy a tener control sobre ese pensamiento. Y si tengo control sobre ese pensamiento, tengo control sobre mi comportamiento. Vamos a dar unos tips, pero luego lo vamos a fundamentar mucho más. Entonces comencemos diciendo que el alimento principal del desayuno debe ser una porción generosa de fruta fresca, acompañada de cereales integrales y oleaginosas, teniendo bien claro que el desayuno es el alimento más importante del día para nuestro organismo. Pensemos solo en esto, los que vivimos aquí en Bogotá. Si quisiéramos ir a Melgar con nuestra familia un domingo y se nos olvidó echarle gasolina al carro y está bajito, pues en el camino nos vamos a quedar varados. O simplemente, si le echamos, si no, 20.000 pesos de gasolina, pues no vamos a llegar a Melgar. Con el cuerpo sucede lo mismo. Si nosotros no le damos un desayuno equilibrado, suficiente, armónico, integral, pues no vamos a tener la energía inmediata para que el cuerpo pueda trabajar bien y por ende el comportamiento. Entonces recordemos, el alimento principal del desayuno debe ser abundante fruta fresca, variada, cereales integrales con oleaginosas. Y vamos a dar algunos modelos de desayuno para mejorar la parte cognitiva, para fortalecer la parte del comportamiento, para tener herramientas fundamentales en los filtros que debemos tener en el control de los pensamientos. Tratemos que lo primero que elijamos comer sea lo más natural e integral. Entonces vamos a notar las mejorías inmediatamente. Consumir fruta fresca, ricas en enzimas, por la mañana nos va a ayudar a eliminar las toxinas de nuestro organismo. Por ejemplo, imagínense ustedes un yogur de almendras con una granola a base de cereales integrales, frutos frescos variados, frutas frescas picadas, un buen plato con unas croquetas de quinoa y amaranto, nos va a dar la energía positiva que necesita nuestro cuerpo
para comenzar el día de una manera proactiva, tranquila, llena de energía mental. Imagínense que a eso lo acompañáramos con un batido neural que les comenté en el tópico anterior, donde cojo en una licuadora un vaso de 12 onzas, le echo 2 bananos, una porción de avena integral remojada previamente, unas 2 cucharadas de nuez del Brasil, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de aceite de oliva prensado en frío, una cucharada previamente remojada de chía y linaza. Mezclo todo eso, hago un buen batido, eso queda un sorbete espeso, agradable. Pues le estamos dando todos los sustratos al cerebro. El banano nos va a dar energía y nos va a dar ciertos neurotransmisores para garantizar que el cerebro trabaje bien. Le vamos a dar un buen sustrato de omega 3 de origen vegetal. Vamos a estar bien nutridos, bien alimentados. Vamos a recordar al menos ese primer desayuno para que sepan qué nos espera en el quinto tópico de cómo los pensamientos influyen en el comportamiento. Entonces, una vez más, tengo un yogur de almendras. Le echo granola integral hecha a base de cereales integrales y frutos secos. Le pico frutas frescas. Ahí ya tengo el primer plato. Tengo unas 2 croquetas hechas con quinoa y amaranto. Tengo, por ejemplo, una muy buena porción de ñame, bien sea asado o guisado o en puré con aceite de oliva, cebollín, tomillo, orégano. Y vamos a tener un batido hecho a base de banano, avena integral, nuez del Brasil, aceite de coco, aceite de oliva, chía y linaza. Es decir, al menos media hora antes cojo una cucharada de chía, una cucharada de linaza y la pongo a remojar en ese vaso de agua de 12 onzas. Lo revuelvo, lo echo a la licuadora, le echo 2 bananos, 1 o 2 cucharadas de nuez del Brasil, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de aceite de oliva, licuo todo eso nos queda un sorbete espeso de disfrutar con cuchara. Pues ahí tenemos un batido neurológico que va a garantizar que mi comportamiento ese día sea tranquilo. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Porque difícilmente me voy a dejar afectar por lo que el medio esté mostrando. No voy a dejarme afectar. No voy a dejarme provocar, y menos provocar a otra persona. Voy a estar tranquilo, sereno, escuchando o viendo, pero teniendo control sobre sí mismo. Me ayuda a desarrollar dominio propio. Activa mi fuerza de la voluntad, que es el poder gobernante en la naturaleza del hombre para saber elegir qué comportamiento desarrollar en ese momento. Dependiendo lo que yo le dé a mi cuerpo, va a manifestar lo que yo voy a hacer. Y por eso ese binomio que hablábamos al comienzo, hay alimentos que me inflaman, pero hay alimentos que me desinflaman. No es lo mismo desayunar con una hamburguesa y una Coca-Cola que va a desarrollar un espíritu y un comportamiento animalístico, agresivo, tosco, desplicente, que cuando yo consumo algo sano, natural, que tiene memoria celular, que está en armonía con mi ser. En el siguiente tópico vamos a profundizar qué alimentos mejoran mi comportamiento y permiten que haya un canal para la recepción de mis pensamientos. Gracias, Señor, porque en la naturaleza dejaste todo lo que necesitamos para vivir en armonía contigo, con mi semejante, con la naturaleza y consigo mismo. Ayúdanos a entender cómo la alimentación afecta nuestro comportamiento y cómo puede generar un filtro sobre los pensamientos negativos, pesimistas. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.